Y en este momento queremos dar la bienvenida al expositor Diego Carrera, quien es estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de nuestra querida universidad. Formó parte de los líderes universitarios en nivelación, becario por mérito académico desde el primer semestre hasta la actualidad, poeta, artista, activista de los derechos animalistas, mentor de artes y orientación vocacional, con unión estudiantil a través de GESCO y el Ministerio de Educación, colaborador con el Grupo Cultural Tras la Sombra del Arte. Actualmente se desempeña como director del Departamento Académico y de Talento Humano en la Organización de Protección, Cuidado del Bienestar Animal Patitas, con sede en Cuenca. Tiene una publicación en un capítulo de un libro con el título Proyecciones deshumanizadoras y 2 artículos en revisión. Ha asistido, aprobado a varios certificados, a varios cursos con diferentes certificados en liderazgo, pedagogía, didáctica, literatura y lingüística. De igual manera, podemos manifestar que Diego es parte fundamental de lo que es el fortalecimiento de los proyectos a través de Redipe, a través de cursos internacionales como es Múltiples Voces del Español, curso introductorio de la fonética por la Academia Peruana de la Lengua, y también actualmente se encuentra formando parte del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. Queremos dar la bienvenida entonces a nuestro expositor, Diego Carrera, que en este momento, en este webinar, estará exponiendo sobre la fascia. Diego, bienvenido. Gracias, doctor Galo Silva. Buenas tardes a todos los presentes. Estoy muy agradecido por la oportunidad que se ha brindado y sobre todo el espacio de apertura que se ha dado para dar a conocer este tipo de trastornos y contenidos que son muy importantes en el área académica, sobre todo. Más allá en el tratamiento propiamente, es indispensable saberlo identificar y con ello ayudar a los estudiantes que nosotros podamos tener o que tengan este tipo de problemas. Voy a comenzar a compartir pantalla para comenzar con la temática del día de hoy. Perfecto. El tema de hoy, el que voy a abordar, es de la afasia como trastorno del lenguaje, un avistamiento desde el rol del docente, ¿no? Una gran importancia verla desde nuestra realidad como docentes y sobre todo en la actividad que realizamos en las aulas, independientemente de cuál sea la realidad en la que estemos nosotros enfrentando, sea esta presencial o ahora de una manera virtual, ¿no? La afasia como tal La afasia como tal es un trastorno del lenguaje y que tenemos que entender lo que es a consecuencia de una lesión cerebral que puede afectar tanto a la lectura, a la escritura, a la expresión o la comprensión. Es indispensable también que podamos tener noción de algunas características para identificar el tipo de trastorno que el estudiante pueda tener y poder ser, como parte de nuestra formación docente, quien conduzca al estudiante con este tipo de problemas con el especialista o terapista que mejor le sea conveniente. La afasia es un tipo de lesión que aparece en personas que previamente estaban bien y que empiezan a mostrar problemas al comunicarse. La afasia puede afectar diferentes esferas dentro del campo educativo que podemos identificar en el aula. La lectura, la escritura, la expresión o el acto comunicativo propiamente y la comprensión en nuestras clases son algunas de las características más esenciales que se visualizan en la afasia, ¿no? A menudo el resultado de esta lesión a la cabeza o ataque al cerebro puede ser por problemas físicos sexomotores propiamente. La afasia, como tal, es un problema médico causado por el daño de las partes del cerebro, que son responsables del lenguaje. Para la mayoría de las personas, estas áreas están al lado izquierdo del cerebro, ¿no? El trastorno afecta la comprensión de lo que dicen los demás, así que también como el habla. A menudo el resultado de esto en una lesión de cabeza o es un ataque de cerebro, como lo habíamos dicho anteriormente. También puede desarrollarse poco a poco, como es en el caso de un tumor en el cerebro o una enfermedad neurológica progresiva.
Y obviamente nosotros deberíamos de identificar aquello a nuestros estudiantes, saber o tener más noción sobre todo el ambiente en el cual se desenvuelve nuestro alumno para poder saber qué dificultades puede tener luego. No, debemos entender que en función del área donde se ubique la zona lesionada, hablamos de la zona del cerebro que afecta o no está desarrollada, dará lugar a unos u otros síntomas, dependiendo aparecer un trastorno sensorial, un trastorno motor o también, en algunos casos, ambos, ¿no? Tanto motor como sensorial, ¿no? La fascia ocurre como entre otras causas, por golpes en la cabeza, tumores en el cerebro, heridas de bala, etcétera, em, relacionadas con el lenguaje. Que son causadas por una lesión en el cerebro y es un ataque al cerebro. Ocurre cuando un coágulo de sangre, una ruptura en el vaso sanguíneo se deja en el flujo de sangre y llega a alguna parte del cerebro, algunas de esas como trastornos neurológicos progresivos o infecciones dentro del cerebro, o también las enfermedades eh, dispersas que son parte de aquello. Ahora bien, ¿cuáles son estos tipos de afasia o qué características pueden tener? Primero debemos de analizar los tipos de afasia según sus características, siendo estas dos tipos concretos de afasia, tanto la afasia de Broca o por el área de Wernicke, las que merecen especial atención desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista pedagógico para poder identificarlo. Em, Cómo nosotros debemos identificar aquello también es dar una debida guía sobre los planes adaptativos curriculares que debemos de hacerlo por la complejidad emergente y específica que afecta al proceso de enseñanza y aprendizaje este tipo de trastorno. En principio, podemos hablar de la afasia de Broca, también conocida o reconocida como afasia motora o expresiva. Esta radica en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo del cerebro y en esta parte del cerebro es la que controla la parte derecha del cuerpo, bien lo sabemos. Y donde se ubica el área de Broca. Es ahí donde toma su nombre la afasia. Esta principalmente afecta al lenguaje hablado del individuo más que en la comprensión. Ahora bien, me había referido antes que es llamado también una afasia expresiva o motora, y es porque la mayoría de los pacientes se les presenta un déficit motor. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué es un déficit motor? Tenemos un déficit motor, tener un déficit motor implica tener ciertas limitaciones postulares en desplazamiento y de coordinación de los movimientos. Es común que las personas con afasia de Broca tengan cierto tipo de debilidad o parálisis del brazo o pierna del lado derecho de su cuerpo. Esto debido a que el lóbulo frontal, donde está la lesión de este tipo de afasia, también controla los movimientos del cuerpo, ¿no? Ahora, las características esenciales a identificar. ¿Cuáles son las características esenciales a identificar? Bueno, tiene una tendencia a repetición, tiene un habla brevemente, una mala sintaxis, simplificación gramatical, estructura desordenada de las palabras y una comprensión buena, ¿no? Porque esto afecta especialmente a la zona hablada, ¿no? Cuando nosotros venimos a una tendencia de repetición, nosotros podemos identificar que el estudiante sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad para decirlo o escribirlo. Hay que tener mucho cuidado al momento de que podamos decir que es un tipo de afasia cuando no lo es, tal vez. Por tanto, deberemos de tener en cuenta los datos antecesores vivenciales en nuestro grupo para que con eso pueda tener más claro el panorama, ¿no? Podríamos tener un alumno que tenga esta característica de repetir las cosas, pero una causa común de aquello también es que tenga un referente del tema y por seguridad repita lo que ya sabe como una alternativa a no fracasar en una respuesta, ¿no? Hay que visualizar aquello y por eso visualizar todos los datos antecesorios del estudiante si ha tenido alguna lesión de tipo cerebral. Cuando habla brevemente, nosotros se refiere que es por una falencia al nivel del habla, por no poder expresarse. Se tenderá a tener respuestas cortas, ¿sí? Entender que no es un ahorro de lenguaje estas frases cortas, sino que no puede realizarlo. Y generalmente en la escritura es identificable mayormente. Una mala sintaxis, ¿sí? Es la utilización de frases simples o alteraciones en la escritura, lo que decía anteriormente. La simplificación gramatical, obviamente, afecta las estructuras morfológicas, sintácticas, que son regulares dentro del habla o dentro de la lengua más específicamente.
Una estructura desordenada de las palabras es tener una confusión de orden que no replica lo que piensa y obviamente afecta al procesamiento cognitivo y lingüístico. Cuando nosotros referimos a una comprensión buena, es decir, que no afecta a esta parte en su totalidad a la comprensión tanto lectora auditiva que pueda tener nuestro estudiante. Ahora, las causas de la afasia de Broca. Entonces hagamos un recorderis de lo anterior. La afasia de Broca afecta de forma directa al lenguaje hablado del individuo. También es llamada como afasia expresiva y es un trastorno del habla en la que el estudiante es incapaz de formar adecuadamente una oración compleja o articularla, ¿no? Teniendo limitaciones en su expresión verbal, por lo que habla poco o emplea una gramática simple. Lo habíamos visto en el video que nos dio el doctor en el dato introductorio. Sin embargo, eso no afecta su comprensión del lenguaje, ¿sí? Él entiende, comprende todo lo que nosotros referimos, incluso las partes que él eh, quiere o hace un referente cognitivo, comprende totalmente, pero al momento de expresarlo se ve o se palpa la dificultad que se pueda tener. El punto de la lesión a nivel craneal se encuentra en el lóbulo frontal hemisferio izquierdo, como podemos ver eh, en las imágenes, el traumatismo craneoencefálico. Y obviamente, siendo el hemisferio izquierdo, las causas comunes por traumatismo craneoencefálicos o infecciones eh, fisiológicas localizadas en esta parte del cerebro también afecta la capacidad motora. Vemos en el ejemplo cuando suelen decir frases como caminar perro, queriendo decir sacaré a caminar al perro. Obviamente se ve aquí una alteración en el habla y una simplificación gramatical, que no es un ahorro del lenguaje, repito, sino más bien es una incapacidad del habla y de expresarse propiamente, ¿no? El segundo ejemplo, ¿no? Libro, libro, dos mesas, cuando quiso decir hay dos libros sobre la mesa. Obviamente es una estructura desordenada de las palabras, teniendo una confusión de orden en la que no replica lo que piensa. Obviamente no tiene eh, bien asimilado este procesamiento cognitivo lingüístico para la realización de estas frases o al momento de decirlas o expresarlas. Ahora bien, el otro tipo de afasia que merece una especial atención desde el punto de vista clínico y también educacional es la afasia de Wernicke. Eh, este tipo de afasia, ¿no? Por la zona de Wernicke, también es denominada una afasia sensorial o receptiva. Esta, por el contrario, afecta directamente a la comprensión, entendiendo la comprensión como una capacidad de percibir correctamente las acciones, emociones, las cosas o las ideas sobre ellas. El estudiante escucha la voz o puede leer un impreso, pero no le encuentra sentido a lo que lee o escucha, ¿sí? Eh, obviamente lo vemos en la imagen, habla con facilidad, fluidez, su principal dificultad es la comprensión del lenguaje, ¿sí? Es producida por una lesión que se encuentra ubicado en el lóbulo temporal izquierdo del cerebro y es esta parte del cerebro la encargada de permitir integrar globalmente buena parte de la información sensitiva del entorno. Estamos hablando de los procesamientos de los contenidos de la visión, del oído, así como del lenguaje en general. La causa habitual de la afasia en el área de Wernicke es ocasionada por un accidente cardiovascular. Estamos refiriéndonos cuando el flujo de sangre de una parte del cerebro se detiene. Esto para tener mayor noción, si en un momento un estudiante haya tenido un tipo de estas dificultades, nosotros debemos de saber qué tipo de trastorno puede asimilar luego de, ¿sí? Tenemos también por hemorragias cerebrales. Obviamente esto es debido a un trauma cerebral o un accidente que hayan tenido, una atrofia cerebral, que es dada de derivaciones de otras enfermedades, tanto como anteriormente habíamos visto el Alzheimer o la parálisis cerebral, ¿no? Las crisis epilépticas, que es una manera brusca de comportarse las neuronas, bien lo sabemos, y obviamente ese movimiento también puede causar alguna alteración a nivel del lóbulo temporal, que es donde se relaciona este tipo de trastorno.
Así que no nos asombremos si en algún momento algún estudiante sufre de un estadio de estos y deberemos ver que tendrá dificultades en la comprensión y solvencia académica, ¿sí? Debemos entender aquello. Y por último, los ataques de migraña. Este último es un indicador con altibajos, ¿no? Porque es frecuente y también requiere de un tratamiento simultáneo. Dependiendo de la zona en la que la migraña esté localizada, puede afectar o ser causante también de un trastorno del lenguaje, entendiendo ya en su globalidad a la migraña también, como una enfermedad muy discapacitante. Desde mi experiencia personal, las dolencias en la cabeza de una persona con migraña desconecta las otras funciones del lenguaje y no asimila una actividad a la misma vez. Con esto ocurre que su concentración sea variada y tiende a expresarse de manera muy sesgada, cortante en la escritura, pero muy diferente en el habla, ¿no? Porque su actividad perceptiva sensitiva del oído estará enfocada a entender los sonidos y por tanto toma como mayor relevancia el proceso comunicativo hablado propiamente, más no tanto en el escrito. Obviamente la migraña por el dolor y porque él se enfoca en cosas, la persona que sufre de esta migraña puede también tener un trastorno del lenguaje a nivel de Wernicke, tiende a enfocarse a cosas simples. Y obviamente nosotros, nuestra tarea como docentes también, del entorno familiar de esta persona, del individuo, deberá ser paciente, ¿no? Y sobre todo hay que entender que a veces no es que no quieran expresarse o no lo logran hacer, es solo que a veces la capacidad comprensiva de aquello y de dar relevancia al discurso no se activa tanto con la escritura. Es muy complejo tratar con aquello porque las distintas zonas que interfieren, tanto en la migraña y las dolencias, son distintas, ¿sí? Pero cuando son específicas al momento de la fascia de Wernicke, ubicado en el lóbulo temporal izquierdo, pues puedes llevar a unas mayores anomalías y tener mucho mayor cuidado, ¿no? Un cuidado mucho más especial y que deberemos de tratarlo con mayores ejercicios. Ahora bien, ¿cuáles son las características esenciales de identificar a este tipo de afasia de Wernicke, ¿no? Se trata, obviamente, nosotros ya lo habíamos dicho, ¿no? Que se trata de un trastorno de la comprensión, ¿no? Este individuo tendrá una incapacidad para repetir o pronunciar palabras o frases correctamente. Tendrá una habla fluida, ¿no? Porque no hay alteraciones en la articulación de fonemas, entendiendo a la articulación de fonemas como un sonido tanto vocálico o consonántico, y cada letra es un fonema. La utilización de parafasias semánticas, ¿no? Estamos diciendo esto cuando sustituyen una palabra por otra, a veces que tienen una misma relación, ¿no? Por ejemplo, cama con casa, ¿no? O también paráfrasis verbales semánticas, ¿no? Que es la sustitución de palabras pertenecientes a la misma relación conceptual. Ejemplo de eso sería mesa por silla, ¿sí? Otra de las características a identificar dentro de este tipo de afasia es que no se tiene conciencia de algunos errores lingüísticos. Estamos refiriendo propiamente en nuestra área a errores léxicos, errores discursivos, de pronunciación, de escritura, etcétera, ¿no? Obviamente que se desvían de nuestra lengua hablada. Uso de neologismos, que son nuevas palabras o expresiones que se crea de una lengua, o también son préstamos lexicales o extranjerismos adaptados a nuestro idioma. Palabras inapropiadas que no son conscientes de sus errores gramaticales, ¿no? Se produce por una lesión en el área temporoparietal, donde está ubicada el área de Wernicke, ¿no? Hay que entender que estos estudiantes no presentan déficit motor, dado que su lesión no afecta en el área cerebral que controla el movimiento. Y también tenemos una mala comprensión en su generalidad de los textos, tanto hablado como escrito. Un ejemplo que bien lo vemos que no tiene sentido aquello, si relacionan o realizan una estructura gramatical que no tiene coherencia, ¿sí? Pero es porque tiene estas deficiencias. Obviamente no son conscientes de sus errores.
Y aquí vemos que la producción lingüística, por ejemplo, será fluida y abundante, pero será incoherente la mayor parte de las veces, ¿no? Y muchas veces no se entenderá lo que quiso expresar ese estudiante o esa persona. Sin embargo, esa persona se expresó, pero no se pudo entender, y eso afecta a un proceso comunicativo propiamente, ¿no? La frase de Wernicke generalmente mejora con el tiempo, recuperando tanto su expresión como la comprensión, pero son trabajos arduos que tienen que ir de manera secuencial. Luego de culminar todas las características y ejemplos de los tipos de afasia, daremos las recomendaciones a nivel pedagógico y también que podemos identificar para realizar ciertos ejercicios para fortalecer estos tipos de, fortalecer las soluciones en ese tipo de trastornos. Otro tipo de afasia, ¿no? Esto ya identificado de una manera más particular, ¿no? Los anteriores eran de manera más global y que afectan a mayor medida, es la afasia anómica. Esta afasia también es denominada como afasia amnésica, ¿sí? Es una de las formas más leves de afasia. Es el trastorno afásico más común que frecuentemente se trata en el trastorno del lenguaje. Y obviamente esta a veces suele ser independiente de la lesión cerebral o golpe craneal que tenga un individuo. A veces es porque se ha dado un trabajo continuo a nivel del agua, perdón, que no se ha dado un continuo proceso a nivel del habla, es decir, que ha carecido de actividades del desarrollo lingüístico, y otras pues porque ha tenido esta lesión craneal en una zona en específica, pero que no ha sido de mayor grado. Sin embargo, sí afecta en el lenguaje. Es frecuente que, que el estudiante tenga esta dificultad para encontrar un término correcto de las cosas, ¿no? Es frecuente que los estudiantes sufran de empleos llamados circunloquios, es decir, con una demasía de palabras, con el fin de llegar a un concepto. Es decir, que redundan demasiado en un mismo concepto para poder explicarlo, ¿no? Debemos estar atentos, sin embargo, si es que no se trata de una falta de léxico, por falta de una lectura o otras circunstancias, ¿no? Por eso lo decía anteriormente, debemos de tener en cuenta todo el dato antecesorio de nuestros estudiantes y tener por lo menos una visión generalizada de qué tipo de problemática a nivel físico pueda tener aquel. Redundan demasiado en el texto. Como se ha dicho anteriormente, el ensayo clínico y avanzado es quien definirá finalmente la zona de impacto de la fascia y el área que está afectando. Pero es bueno saber nosotros identificarlo, ¿no? Es bueno ver la persistencia de sus errores y poner un buen recaudo a los casos de los niños que tengan esta constancia, eh, pudiendo ser, claro, un caso para un terapista del lenguaje. Este tipo de afasia se caracteriza porque frecuentemente se utiliza la frase tengo el concepto en la punta de la lengua. Frecuentemente lo hemos escuchado o dicho también, ¿no? El discurso generalmente es fluido y gramaticalmente es correcto, pero, como vuelvo y repito, está lleno de palabras vagas, sin sentido, o que están ahí para agrandar el texto o simplemente para, no tiene la capacidad para llegar al concepto propiamente, ¿no? Y por eso tiene que alargar su discurso. Ahora, focalicemos aquello. Tiene una dificultad para encontrar el término correcto de las cosas. La dificultad para encontrar las palabras es evidente tanto en el lenguaje oral como en el escrito. El grupo de síntomas, ¿sí?, afectan a la memoria, al pensamiento y obviamente a las habilidades sociales de nuestros estudiantes. Todo esto enmarca una deficiencia grave a nivel comunicativo que interferirá en la vida diaria del estudiante, ¿sí?, y también en el desenvolvimiento académico. Esto por no tener claras las palabras que procesa en su cerebro. Esta afasia, ¿sí?, afecta la capacidad para encontrar el nombre de los objetos, repercutiendo en la identificación de los mismos y complicando el entendimiento de las demás personas sobre lo que quiso expresarse, ¿no? Generalmente solemos decir, pásame eso, ¿cómo se llama? Eso, ¿ya? No solemos tener esa idea clara de un objeto,
¿sí? Por lo cual les marcamos con otro tipo de palabras que son vagas a nuestro discurso y que no tienen nada que ver con el significado global de la palabra, ¿no? La característica general que podemos identificar en esta disfasia es que el discurso del estudiante será fluido y gramaticalmente, en cierta medida, será correcto, pero que estará lleno de palabras vagas, como bien lo he dicho, ¿no? Estas palabras vagas serán cosa, ese, algo, ¿sí? Así como está en el ejemplo, y circunloquios, ¿no? Descripciones de las palabras que intentan encontrar, ¿no? Estas descripciones serán por otros tipos de palabras que no tienen ningún valor semántico con la que queremos encontrar, ¿no? Redundan aún más para explicar otra palabra que no recuerdan cuál era. Se conoce como ese fenómeno una palabra en la punta de la lengua, ¿no? Que ya lo habíamos dicho. Ahora, otra de las afasias, y esta ya es la afasia global, también llamada afasia completa o combinada, es el tipo de trastorno más complejo en el que se puede realizar un diagnóstico de la combinación de una afasia tanto sensorial, que habíamos hablado de la afasia de Wernicke, por la zona de Wernicke, y una afasia motora grave, ¿no? Afasia de Broca. El paciente, el estudiante, no puede hablar, entender, leer ni escribir correctamente. Es decir, este tipo de afasia afecta las funciones tanto expresivas y receptivas del lenguaje. Los estudiantes que sufren o tienden a la depresión por su imposibilidad comunicativa y afectación motora añadida se dará por la lesión cerebral que poseen o si es extensa, ¿no? Ahora, ¿cómo se trata este tipo de afasia? Hablando de un tipo de afasia global, ¿no? Que es un trastorno que afecta tanto en la parte sensorial y tanto en la parte motora, ¿no? El tratamiento para emplear en caso de una afasia global se centra en la recuperación de las funciones alteradas, ¿no? Por la lesión cerebral, puesto que es un trastorno que combina tanto la afasia sensorial como motora, y la adopción eh, de aprendizaje de métodos de comunicativos alternos, ¿no? Estos métodos comunicativos alternos podrán ser lenguaje extraverbal, los gestos, el lenguaje de señas o uso de tableros para comunicarse, ¿no? Dependiendo de la dificultad encontrada en el habla o en la escritura también. También resulta fundamental, ¿sí? El apoyo psicológico y también social, ¿no? De su vínculo más cercano afectivo, que permita que el estudiante o el paciente en su entorno se logre entender, ¿no? Y acompañar al estudiante en este proceso que está sufriendo, ¿no? Porque altera su capacidad comunicativa y sobre todo sus habilidades sociales también, ¿no? Ahora, 4 de las afasias más generales la hemos realizado, ¿no? La afasia por la zona de Wernicke, la afasia de Broca, habíamos visto la afasia ahora global y anterior a eso la afasia anómica o amnésica, ¿no? Ahora retroalimentemos todo aquello y veamos y recaigamos en un solo punto. Ya que hemos visto las características de las afasias más significativas, ¿no? Y cuáles son las características para poder identificar en el aula, según las complejidades que tenga cada estudiante, sentemos la idea global de los tratamientos y el rol que nosotros como docentes cumpliremos para poder mejorar, ¿sí? Este tipo de trastornos, ¿no? Para que no siga avanzando. Primero tenemos de preguntarnos, ¿no? ¿Cómo afecta al estudiante este trastorno? Veamos aquello, cómo afectará en la relación que mantendrá en el aula el niño y sobre todo en qué afecta en su desenvolvimiento académico. Debemos entender que estos tipos de trastornos pueden afectar entre muy diversos aspectos del lenguaje, entre los cuales podemos encontrar tanto la fluidez verbal, que es la capacidad del discurso de expresarse, ¿sí? Eh, la capacidad de articulación, de comprensión del lenguaje, la repetición constante, la redundancia, la gramática o alteración de la misma, la lectoescritura
¿sí? Obviamente también lo podemos utilizar como un mecanismo de identificación del problema más común que tenga el estudiante y qué tipo de tratamiento o refuerzo académico requiere este trastorno, ¿sí? Los diferentes aspectos afectados van a depender obviamente de la zona lesionada. En todos los tipos de afasios, antes de eh, dar un estado clínico, se deberá entender qué zona es la que está afectada o qué zona está lesionada, para de ahí poder identificar los tratamientos correspondientes o lo que debemos de realizar, una mayor atención, ¿sí? Ya hablábamos del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo del cerebro, la llamada de área de Broca, ¿sí? Esa fase de Broca, que afecta principalmente al lenguaje hablado. Y el lóbulo temporal izquierdo del cerebro, ¿sí? Que es encargado en cambio de percibir esa información sensitiva del entorno que afecta a la comprensión. Desde estas dos modalidades debemos de enfocarnos mayormente para poder llegar a los tratamientos y actividades que debamos realizar tanto en casa, tanto en un aspecto clínico como un aspecto pedagógico didáctico, ¿sí? Si el daño cerebral es leve, la persona puede recuperar las habilidades del lenguaje sin tratamiento alguno, pero, ¿sí? Es necesario reforzar esas habilidades de manera continua y obviamente por niveles de complejidad, ¿sí? La rehabilitación del habla y del lenguaje, obviamente para la afasia, se dará una terapia del habla y del lenguaje que intente mejorar la capacidad de comunicación al recuperar la mayor parte de su lenguaje posible. Y a la vez se enseña la forma de compensar las habilidades del lenguaje perdidas, ¿sí? Y de hallar otros métodos de comunicarse. Con eso, nosotros potenciaríamos el desarrollo convivencial, tanto en el aula de clase como en su vida diaria, ¿sí? Ahora, para detectar, de manera general, ¿no? El estudio de cualquier afasia debe llevarse a cabo por un especialista en neurología, ¿sí? Por tratarse de lesiones en las distintas zonas del cerebro. En el campo educativo, podemos ayudar a esa tarea igualmente en detectar la presencia de otras posibles alteraciones o dificultades en el aprendizaje. Ante la detección de problemas en el lenguaje, se puede realizar un historial progresivo, sistemático del estudiante, para que luego en un futuro estudio clínico, la información sea más detallada. Es decir, es conocer un poco más sobre nuestros estudiantes, con el apoyo de quién, de los padres y directivos para organizar una información del perfil de cada estudiante y las complicaciones que cada uno de ellos puede tener, ¿sí? Hay que detectar también, ¿no? Las diferentes posibles alteraciones que puedan tener, tanto perceptivas como motoras. Se recomienda generalmente un tratamiento rehabilitador integral, ¿no? Debiendo abordarse no solo la recepción y expresión del lenguaje hablado, sino también sus problemas motores y también afectivos, ¿no? Emotivos. Y luego deberemos de realizar o se puede detectar mediante un diagnóstico experiencial en el aula, ¿no? Con actividades y reflejado en el rendimiento que estos estudiantes puedan tener, para llevar el caso donde un especialista y por medio de una imagen que éste le saque o un test de valoración, se encuentra en la zona lesionada del cerebro. Y con esto se puede estar afectando al lenguaje propiamente y ahí dar las debidas correcciones del caso, ¿no? Ahora, se anima a los familiares, no solamente a los docentes, que colaboren a la persona o estudiante con este problema de la siguiente manera, ¿sí? Brindar información sobre los golpes, traumatismos o algunas otras circunstancias que pueda afectar el desenvolvimiento académico del estudiante. Lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Tener una ficha de registro del estudiante completa, ¿sí? Para que podamos todos los docentes tener las herramientas necesarias o la información necesaria para nosotros poder adaptar nuestra forma de dar las clases o nuestros contenidos curriculares para aquellas personas que lo necesitan verdaderamente, es decir, de una manera específica. Repetir el contenido de las palabras o escribir palabras clave para aclarar el significado según sea necesario, ¿sí? Lo veíamos en el video. Limitar las distracciones cuando sea posible.
como apagar o bajarle el volumen a la radio, televisión, etcétera, ¿no? Es en el campo sensitivo, comprensivo, ¿no? Hablábamos también, por ejemplo, de una migraña. Obviamente, deberíamos de limitar esas distracciones y también esos sonidos fuertes que van a afectar mayormente a esta eh, lesión que pueda tener o dificultad que tenga el estudiante, ¿no? Tanto los padres de familia, docentes, debemos de pedir, ¿no? Y valorar la opinión del estudiante, ¿sí? Especialmente sobre los asuntos familiares, en el caso de la familia, en los docentes no tanto, o en temáticas que él conozca y no se estrese al momento de compartir con los demás, ¿sí? Es incluirlo en las conversaciones, en las actividades, mientras mayor eh, adaptabilidad pueda tener en un proceso comunicativo, será mejor. Es decir, debemos de animar cualquier tipo de comunicación que este individuo pueda tener, tanto a nivel del habla, de los gestos, de las señales, o también por expresiones artísticas, ¿no? Los dibujos. Darle mucho tiempo para hablar y ser conscientes de las dificultades que éste tenga. Y con eso podemos ayudarlo a participar en actividades tanto fuera del hogar como de la escuela. ¿Sí? Un momento integral que focaliza todos los aspectos, tanto familiares y de la institución educativa y propiamente del docente encargado. Ahora, para tratar las afasias, ¿no? Recomiendan ejercicios orínico-faciales. ¿Qué son los ejercicios orínico-faciales? Son movimientos coordinados para realizar una pronunciación correcta, la cual requiere lograr una articulación correcta mediante el control preciso de los órganos, ¿no? Que intervienen en la misma. Ejercicios como sacar y meter la lengua manteniendo la boca abierta, meter la lengua de derecha a izquierda tocando las comisuras o las zonas internas de las mejillas, mover la lengua arriba y abajo, manteniendo la boca abierta nuevamente, y lamer el labio superior e inferior, ¿sí? Son actividades que ayudan a desenvolverse de mejor manera en el habla. Otras actividades mayormente en el aula que podemos realizarlas, ¿no? Por las actividades que nosotros mayormente comprendemos y generalmente estamos en aquello, es la articulación y producción de fonemas, ¿no? Que actúen los órganos de la respiración, de la fonación, de la articulación, como los pulmones. Obviamente para producir fonemas. Esas son actividades de respiración. Repetición de palabras u oraciones, obviamente son con indicaciones sencillas, pero repetitivas, ¿no? Que vaya adquiriendo aquello y vaya asimilando ese nuevo contenido, nuevo material. Eh, Dar denominación de objetos, obviamente, el significado referencial que este puede tener, pero que lo puede expresar también. La producción oral y escrita, esto para detectar el avance o retroceso en el lenguaje que pueda tener, ¿sí? Para no cansarlos más sobre el tema de la fase, ya viendo ya las características esenciales y los tratamientos que podamos tener, daré las conclusiones de la temática, obviamente enfocados a nivel pedagógico curricular del rol de docente. Hay que entender que el tratamiento que se le recomienda a todos los tipos de afasia es la terapia del habla y el lenguaje, ya que es la principal fuente para ayudar a los pacientes a recuperar su habilidad para comunicarse. No obstante, la identificación temprana de esos trastornos es esencial para que tome menos tiempo corregirla. He ahí el rol del docente en el área de lengua, teniendo la competencia para llevar un proceso de diagnóstico y colaborador en el proceso terapéutico en el refuerzo y adaptación en estos casos en específico, ¿sí? Los estudiantes en este tipo de trastornos no necesitan ser alejados de las actividades tales como grupos de lectura, clubes de lectura o teatro, sino lo contrario. Estas experiencias ayudan a los estudiantes a recuperar su confianza y la autoestima social, además de mejorar sus habilidades de comunicación, ¿sí? Y por último, la terapia de la fascia y el comportamiento pedagógico tienen como objetivo mejorar la capacidad de la persona para comunicarse, ayudándolo a usar las habilidades del lenguaje, recuperar la capacidad para hablar y aprender otras formas de comunicación, tales como gestos, imágenes, el uso de dispositivos electrónicos, etcétera, ¿no? Nosotros
Debemos de crear un ambiente armónico, participativo y sobre todo inclusivo, siendo esta una tarea de todos. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Felicitaciones. Felicitaciones a nuestro ponente, el compañero Diego Carrera, quien en esta tarde nos hablaba acerca de la fascia, ¿no? Excelente. Queremos compartir algunos comentarios que nos están llegando a través de nuestra transmisión en vivo. Paola Silva dice mis sinceras felicitaciones, un tema excelente.